Entonces, clasificación topográfica de los infartos, tenemos anterosectal, estrictamente anterior o de región media y baja del septum, B1 a B3 o inclusive hasta B4. Apical, bueno, lateral bajo, no más que todo, B5, B6, ¿no? Lateral alto, ABL o D1, inferior o diafragmática D2, D3 y ABF, ¿no? Que son los más importantes, lo que ustedes se tienen que llevar. Esos de ahí. Los demás ya son más para especialidad. La imagen de espejo B1, B2 o B3, como les dije, el único caso donde un infradesnivel se considera como posterior. ¿Ya? Ahora, cuando tengan infarto de cara inferior, siempre tomen derivadas derechas. Eso sí es fácil, B3 y B3R, B4R, o sea, el espejo de B3 del lado izquierdo al lado derecho. Porque a veces esos infartos de cara inferior, cuando son coronaria derecha, cursan con infartos de ventrículo derecho y terminan como complicación en los pacientes. Es recomendable tomar B3 y B4R en pacientes con infarto de cara inferior. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Un paciente 65 kilos, varón de 65 años, raza amarilla, medicación enalapril, atenolol y aspirina. Ok, que llega a la emergencia refiriendo dolor torácico opresivo típico. Y tiene el siguiente electrocardiograma. Muy bien. Este es un electrocardiograma que para el que no está acostumbrado a ver electros va a estar un poco difícil, ¿no? Porque los cambios son sutiles en el electrocardiograma. Vemos acá D3, no es muy notorio. ABF tampoco no es muy notorio. Puedes decir que está en la línea isoeléctrica, apenas 1 milímetro está elevado. B1, B2 y B3 ahí sí se ven mejor, ¿no? La elevación del segmento ST. Entonces, acá estrictamente es anterosectal por la elevación del ST. Ahora lo que vemos acá son Q en D3 y Q en lo que es ¿cómo se llama? En ABF, que puede ser de un infarto antiguo. Entonces, lo nuevo podría ser esta zona de acá. Como les digo, si no están acostumbrados a ver electro, este es un electro difícil. Generalmente los electros típicos que les toman van a ser pacientes que no han tenido infarto previo y ya les ven elevación del ST en determinadas derivadas. Como la siguiente pregunta. El electrocardiograma del infarto en miocardio localizado en cara inferior se caracteriza por la presencia de ondas Q patológicas en las siguientes derivaciones. ¿No? Generalmente 2, 3 y ABF. Recuerden eso. Cara inferior 2, 3 y ABF. Esas son las preguntas clásicas que hacen acá en Perú. Muy bien. Circulación coronaria. Este es un tema también muy interesante, sobre todo para los que les gusta la hemodinámica, porque ven todo a cada rato lo que es las coronariografías y tienen que localizar las arterias coronarias. Normalmente el ostium de la coronaria derecha y el ostium de la coronaria izquierda generan dos arterias coronarias. La arteria coronaria derecha como único tronco, que normalmente es dominante, va a generar la descendente posterior y lo que es la arteria ventricular posterior, ¿no? Y da ramas al nodo sinusal, al nodo AB por lo general, y además genera algunas otras ramas para el ventrículo derecho como las marginales, ¿no? Estas son la anatomía de la coronaria derecha. Nodo sinusal, rama del cono, ventricular, en el nodo AB, la ventricular posterior, la descendente posterior y las marginales. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Cuando tengan un paciente con infarto de cara inferior con bradicardia, piensen en infarto de coronaria derecha. ¿Por qué? Irriga el nodo sinusal, hace bradicardia, entonces está afectando el nodo sinusal. Generalmente los infartos de coronaria derecha son más bradicardizantes y comprometen más el ventrículo derecho que los de coronaria izquierda. Los de coronaria izquierda son más taquicardizantes, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y si producen un bloqueo AB completo, agudo, con síntomas de falla cardíaca, recuerden que en un paciente con infarto agudo de miocardio, en el bloqueo AB de tercer grado quizás no puedan ver los cambios, pero es un bloqueo AB agudo, piensen también en coronaria derecha, ¿ya? Y le colocan su marcapaso transitorio. En cambio, la arteria coronaria izquierda tiene una anatomía un poco más compleja. Primero es el tronco de la coronaria izquierda, y de ahí dos ramas que son importantes. La DA, descendente anterior, que se encarga de irrigar toda la carga anterior del corazón y el tabique, y la parte de la punta del corazón y cara lateral baja, y la arteria circunfleja, que se encarga de irrigar toda la cara lateral del corazón. ¿Ok? Existe una dominancia izquierda, generalmente dominancia derecha es del 60 al 70%, ¿no? Se habla de dominancia por la formación de la cruz o de lo que es la descendente posterior. Entonces hablamos de dominancia izquierda cuando la descendente posterior nace de la circunfleja.
¿Ok? Muy bien. ¿Qué tener en cuenta en la descendente anterior? La descendente anterior da ramas sectales y ramas diagonales, ¿no? Generalmente es la arteria que más común da síndromes coronarios agudos, sobre todo la elevación del ST en B1, B2, B3, B4 es por una DEA, sobre todo si es proximal, ¿no? Dependiendo a qué nivel esté, si es una anterior extensa es una DEA proximal, si es una anterior que solamente compromete, digamos B1, B2, puede ser un ramo sectal, ¿no? O un ramo marginal, o si es solamente la punta del corazón puede ser una arteria DEA pero distal, ¿no? Muy bien. Y la circunfleja que va a dar sus ramos sus ramos, ¿cómo se llama? Marginales también que da, ¿no? Eso tienen que tenerlo presente. Muy bien. Localización del infarto. El anterosectal DEA. Anterior puede ser una DEA, que generalmente, o una rama, ¿cómo se llama? Diagonal de la DEA. Un infarto solamente en cara anterior. Generalmente la diagonal más importante es la primera diagonal. La primera diagonal que a veces nace como una tercera rama del tronco del coronario izquierda y que le llamamos, ¿cómo se llama? Este ramo, ¿cómo se llama? Diagonal, lo llamamos el ramo intermedio, que es una arteria grande que nace del tronco coronario como ramo central, ¿no? Está la DEA, está la circunfleja y en el medio sale un ramo grande. Y dirán, ¿de dónde sale este tercer ramo si la coronaria solo tiene dos ramas? Pero en algunos pacientes aparece este ramo intermedio que no es más que una primera diagonal que salió precozmente del tronco de la coronaria izquierda y da infartos de cara anterior. Lateral alto, recuerden que es diagonal, ¿no? La causa más probable de un infarto de cara anterosectal es la obstrucción de la arteria. Ya fue facilito también, ¿no? Descendente anterior, ¿no? Muy bien. Uno de los siguientes datos clínicos no es característico de infarto de ventrículo derecho. Infarto de ventrículo derecho, ya hemos dicho. Hipotensión, ingurgitación yugular, asociado a cara inferior. Como hay congestión retrógrada, hepatomegalia, pero no hay edema agudo del pulmón. Es el único caso donde, digamos, el pulmón está limpio. Mujer de 72 años con dolor torácico sugestivo de isquemia miocárdica 6 horas de evolución. EKG, descenso del segmento ST de B2 a B6. ¿Cuál de la opción terapéutica no es adecuada? ¿Ya? No adecuada. Acá estamos hablando de un infarto. Infra en B2 y B3 ya tenemos un posterior. Infra en B4, B5, B6 ya estamos hablando que se está lateralizando. O sea, estamos hablando de un posterolateral. Posterolateral, infarto de ST elevado. Lo que tienes que hacer primero es reperfundirlo. Además de reperfundirlo, darle, ¿cómo se llama? Su aspirina, su clopidogrel o su heparina sódica endovenosa. Pero una cosa son, ¿cómo se llama? Activadores tisulares del plasminógeno, ¿no? Bueno, en el caso de esta paciente específicamente, el contexto de la pregunta, esa es otra cosa que hay que analizar, porque algunos casos el contexto de la pregunta es solamente para, digamos, medir un nivel de conocimiento básico, no de especialidad. Cuando ustedes tengan esta pregunta del examen de residentado, en el examen de residentado si le dicen infra en B2, en B3, no van a pensar en infarto ST elevado de cara posterior. Así sea, ustedes sepan que es, pero no piensen así. ¿Por qué? Porque para ellos no es. La pregunta a veces no lo hace el especialista para el examen residentado. Nosotros como cardiólogos sabemos que es un infarto de cara posterior, lo mandamos a cateterismo y vemos que es una ADP ocluida totalmente que necesita revascularización de emergencia, o lo trombolizamos. Pero lamentablemente para el nivel del examen de residentado ellos lo consideran como un SICA ST no elevado. Y SICA ST no elevado va a lo que es ¿cómo se llama? Terapia conservadora, aspiclopia, enoxaparina, heparina, pero no se revasculariza, ¿ya? Eso téngalo presente, se lo digo sinceramente, porque justamente por estos problemas de los conceptos es porque a veces el R1 en emergencia comete errores. Y no nos llaman hasta que pasan más de 12 horas de evolución de un infarto, porque justamente la semana pasada vimos un paciente con infarto posterior, ST infra desnivelado en B1, B2 y B3, B4 y B5 y lo han tratado como un SIC ST no elevado, cuando el paciente ha debido ir a reperfusión miocárdica de emergencia. Pero recuerden que para cuestiones de examen de residentado, esto que conocemos no va a ser así, trátenlo como un SIC ST no elevado.
tienen que ver el contexto de la pregunta, si lo ha hecho una persona que sabe del tema o no sabe del tema. ¿Ok? Lamentablemente es así. Acá la respuesta es TPTA. Para mí, la respuesta, acá no existe respuesta, porque la terapéutica, inclusive darle tenecteplase o alteplase, va, porque es un posterior. Pero viendo esta particularidad, que ustedes van a postular a un examen donde le van a preguntar cosas básicas y no tan súper especializadas, respondan de esa manera. Un paciente de 55 años con ICC por miocardiopatía alcohólica tiene una clase funcional 4 de 4 e hipertensión esencial. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para disminuir la presión arterial? Muy bien. Entonces estamos viendo un paciente joven con falla cardíaca y estamos revisando miocardiopatía alcohólica con clase funcional 4-4. Entonces queremos reducir su presión arterial, hipertensión. Siempre casos especiales, hipertensión en pacientes con cardiopatía isquémica, hipertensión en pacientes con falla cardíaca. Acá el problema básico que tienen que tener en cuenta es la clase funcional 4. Acá el beta bloqueante es muy difícil iniciarlo en clase funcional 4, ¿no? Eso ya lo hacen en centros súper especializados donde tienen cardiólogos especialistas en falla cardíaca. Se titula a dosis muy bajas. Pero si en este caso el YECA es la indicación, ¿no? El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Es como primera indicación y eso es lo que tienen que marcar ustedes. ¿Ok? Muy bien. En cambio, esta pregunta, varón de 57 años con presión de 155/90, hace 4 años ha sido revascularizado coronario y desde entonces no presenta dolores torácicos. Resto de floración normal y se confirmó hipertensión en estadio 2. ¿Qué fármaco sería de elección? En este caso ya no es para remodelamiento, en este caso es para disminuir recurrencia de eventos coronarios si tiene hipertensión. Acá sí utilizamos beta bloqueador. ¿Ok? Paciente de 62 años tuvo un infarto hace 3 meses. Consulta por palpitaciones en un estudio de Holter hay extrasístoles prematuras ventriculares. Cuando hay extrasístoles ventriculares o hay taquicardia ventricular en un paciente con antecedente cardiopatía isquémica, el tratamiento de elección no es amiodarona ni un tipo de antiarrítmico. El tratamiento de elección en estos pacientes va a ser beta bloqueador, siempre. ¿Ok? Sobre todo cuando la arritmia de tipo ventricular es beta bloqueador. Antecedente con infarto, beta bloqueador en primera elección. Hay otros estudios más de especialidad que se hacen. ¿Cuál es el único beta bloqueador ahí? Es el metoprolol, ¿no? Paciente de 61 años con dolor anginoso típico de 35 minutos de duración. Presión 110/60, pulso 86, no signos de ICC. Todas las medidas pueden ser recomendadas, excepto canalizar vía periférica, tratar el dolor con cloruro de morfina, poner antiarrítmico parenteral, dar aspirina oral, administrar oxígeno. Bueno, lo primero que nos importa es tratar el evento agudo, ¿no? Muy bien. En este caso el paciente no nos hablan de un electro que haya tenido arritmia cardíaca o que haya hecho la arritmia. Las arritmias ventriculares en el contexto de infarto son más frecuentes en las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué nos lo pondremos acá? Antiarrítmico parenteral, ¿no? Y en el infarto lo que se utiliza es lidocaína, ¿no? Al 2% como antiarrítmico de elección. Sobre la insuficiencia cardíaca con VI dilatado y fracción de eyección disminuida extremadamente, es correcto afirmar. Es rara en pacientes con cardiopatía isquémica, nunca es secundaria a lesiones valvulares, aparece con frecuencia en pericarditis constrictiva, es típica de amiloidosis cardíaca, dilatado, fracción de eyección extremadamente disminuida. Lean bien la pregunta. Puede aparecer como efecto secundario a la administración de adriamicina, que es un antineoplásico. También algunos antineoplásicos producen dilatación y falla ventricular. Eso es nada más que todo en el MIR preguntan eso de la adriamicina más conocido. Es correcto afirmar. Puede aparecer como efecto secundario a la administración de adriamicina. Y es cierto esto, ¿no? ICC con VI dilatado y fracción de eyección extremadamente reducida. En pacientes con cardiopatía isquémica, fase terminal nada más. O sea, paciente tiene cardiopatía, no lo revasculariza como la mayoría de los pacientes en el Perú. Pasan un montón de años y ya con ventrículos dilatados. Pero en pacientes con desarrollo, con pacientes desarrollados, en países desarrollados, el paciente va revascularizado, no tiene por qué dilatarte el VI. Nunca secundaria a lesión vascular es mentira. La dilatación ventricular, si tienes insuficiencia mitral por doble lesión mitral en un problema, digamos, de fibra reumática, te dilata el VI por sobrecarga de volumen de la regurgitación.
Otra cosa importante, aparece con frecuencia en pericarditis constrictivas. El VI dilatado, la pericarditis constrictiva deja, como dice, constricción, ¿ok? No deja que el corazón se dilate, lo comprime. No aparece con frecuencia en pericarditis constrictiva. ¿Es típica de amiloidosis cardíaca? No es típica de amiloidosis cardíaca. Recuerden que la amiloidosis produce miocardiopatía de tipo restrictiva, ¿no? Entonces no es. Adriamicina sí. ¿Cuál es el fármaco que nos indica en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida? Otra pregunta clásica, esa ya la hemos visto hace rato también. El uso de glucósidos cardíacos en el tratamiento de la ICC tipo sistólica se basa principalmente ¿en qué? Reducen la velocidad de conducción AB, reducen el tamaño del corazón, producen un efecto inotrópico positivo, provoca diuresis o su efecto cronotrópico positivo. Recuerden que la digoxina, su mecanismo de acción es bloquear ¿qué? Bloquean la bomba de sodio y potasio a nivel del miocardio, lo que retiene más calcio intracelular por el intercambiador sodio-calcio. Entonces es un glucósido cardíaco, es inotrópico positivo, inotropismo tiene. Número 2, reduce la velocidad de conducción por el nodo AB. Por eso se utiliza de manera aguda, como la natoxidoseo digoxina endovenosa en pacientes con arritmia tipo FA y fracción de eyección deprimida. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, nosotros sabemos que produce un efecto inotrópico positivo, ¿no? La recomendación de digitálicos es para pacientes que tengan falla cardíaca con fracción de eyección menos de 35%, pero sintomático. No, me ayuda a mejorar un poco lo que es los síntomas, pero no te ayuda a disminuir mortalidad. Los efectos más adversos de los diuréticos se encuentran en los siguientes. Bueno, diuréticos, efecto 1. Ginecomastia, calambres musculares, dislipidemia, anemia hemolítica e intolerancia a hidrocarburos. Ginecomastia, la espironolactona, sí. Recuerden que para decir que está bien tratado con espironolactona tiene que crecerle al varón, sobre todo, ¿no? Y se ve que está bien espironolactado. Calambres musculares típicos de los tiacídicos que barren potasio. Dislipidemia secundaria, igual, típico de los tiacídicos, ¿no? Intolerancia a los hidrocarburos, igual, a los tiacídicos, ¿no? La anemia hemolítica no aparece o no es un efecto adverso frecuente, ¿no? Es rarísimo anemia hemolítica en estos pacientes que usan diurético. Señor, ¿cuál de las siguientes alteraciones no se considera como factor favorecedor de la intoxicación digitálica? Intoxicación digitálica, ¿no? Ya hemos hablado un poco de eso hace rato. Hipercalcemia, hipopotasemia, no factor. Hipotiroidismo, insuficiencia renal grave, fibrilación auricular. Entonces, acá la pregunta sencilla, lo que es la fibrilación auricular no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque se usa para tratarla, pues, ¿no? Nosotros usamos el digitálico para tratar la fibrilación auricular en pacientes con falla cardíaca y eso no es un factor que predispone. Pero si le das diuréticos que ahorran potasio, te va a predisponer a lo que es la hipopotasemia e intoxicación digitálica. Igual si tiene hipercalcemia, ¿no? O si tiene lo que es hipotiroidismo o insuficiencia renal que aumenta el tiempo de vida media del digital. Un importante efecto terapéutico tóxico de los diuréticos de ASA es ASA. Disminuye el retorno venoso, disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta el sodio, aumenta el potasio corporal total, acidosis metabólica. Bueno, un efecto terapéutico importante o tóxico de los diuréticos de ASA, el más importante es esto, disminuir el retorno venoso. La disminución del retorno venoso, recuerden, disminuye el retorno venoso por aumento de la capacitancia, que es el primer paso por el cual la furosemida es milagrosa en los pacientes con edema agudo de pulmón. Vasodilata las venas, aumenta la capacitancia venosa, disminuye la precarga. Entonces, con disminución de la precarga, disminuye el estrés miocárdico, lo que hace que el paciente, antes que orine, ya esté sintiendo un alivio de síntomas en falla cardíaca. Muy bien. Nosotros usamos furosemida. Eso no implica que en el Perú no haya toracemida, que sí hay toracemida. Furosemida de acción corta, recuerden que 20 miligramos endovenosa equivalen a 40 miligramos vía oral. Es la relación 1 a 2 endovenoso oral, ¿ok? Tiacidas, utilizamos la hidroclorotiacida, ¿no? Pero también no debemos olvidarnos que existe indapamida, ¿no? Ahorradores de potasio, la espironolactona, la amiloride y el triantireno, que antes habías en el Perú, pero como no respetábamos ya no hay en el Perú ni amiloride ni triantireno, que son ahorradores de potasio. Pero como bloqueantes del receptor de mineralocorticoides son la espironolactona y espleronona. En cambio la amiloride y el triantireno son a nivel de los intercambiadores cloro con potasio. No favorece la aparición de intoxicación digitálica en un paciente tratado con algún tipo de fármaco. Estamos hablando ya de fármacos, ¿no? Por eso les digo, también eso tienen que aprendérselo bien. Y esto es muy sencillo, ¿no? Los que eliminan potasio
potasio, y los que ahorran potasio. En el caso, triantireno, ¿no? En este paciente no favorece a la intoxicación digitálica, ¿no? No hay en el Perú, pero bueno, es una pregunta que puede venir. Esta es una pregunta antigua cuando había triantireno. ¿Cuál de los siguientes describe más directamente el mecanismo de acción de los glucósidos cardíacos? Esto también ya lo hemos visto. Les he mencionado, la bomba de sodio y potasio ATPasa, que secundariamente hace que se bloquee, se retenga calcio en la célula. ¿Por qué? Porque se activa la bomba o intercambiador sodio-calcio. Entonces sale el sodio y entra el calcio y tienes el efecto inotrópico del digital. Aparte que enlentece la conducción del nodo AB como otro efecto más que tiene, ¿no? Paciente de 75 años, tiene IFC, toma dosis tóxica de digoxina. Las consecuencias clínicas de los efectos tóxicos de la digoxina son igual, acuérdense de las arritmias, sobre todo la arritmia de tipo lo que es bigeminismo, ¿no? Náuseas, vómitos, latidos ventriculares prematuros, perturbancias visuales, pero la hipocalemia no. La hipocalemia te predispone a la intoxicación digitálica, pero de por sí no es secundaria que se intoxicó por digital. ¿Ok? La causa primaria de toxicidad por digital es sobrecarga de calcio intracelular, sobrecarga de potasio intracelular, aumento de la actividad simpática, aumento de sodio intracelular, todas las anteriores. Esto es básicamente para ver el mecanismo de acción. Recuerden qué hace el digital. El mecanismo de acción es bloquea lo que es la bomba de sodio y potasio y aumenta el calcio intracelular. Entonces, sobrecarga de calcio intracelular. Sencillo, fácil, en ningún otro lado. Muy bien. Antes de terminar, porque ya está en la última diapositiva, no hemos hablado hemos hablado de la reperfusión. Quedas aparte como tratamiento coadyuvante a un paciente con infarto, sea ST elevado o no elevado. Todo paciente que ya llega con sospecha de isquemia miocárdica, de cajón ponen aspirina, dosis de carga, 300 miligramos. No se olviden de eso, dosis de carga. Las guías te dicen desde 162 miligramos hasta 325, pero 300 siempre. Dosis de carga. Luego de eso, decides tú qué vas a hacer por tu paciente. Lo vas a trombolizar, si es un ST elevado, va a ir a cateterismo, o si es un ST no elevado, dependiendo del riesgo, pero vamos a generar un ST no elevado que es tratamiento médico, vas a hacer terapia farmacológica. Si es un ST elevado y lo vas a trombolizar, clopidogrel. Dosis de carga, 300 miligramos de clopidogrel y mantenimiento 75 miligramos al día. Y aspirina mantenimiento 100 miligramos al día. Segundo, anticoagulación. Igual, a pesar de que el paciente va a trombolisis y le vas a poner un activador del plasminógeno, tienes que anticoagularlo. Enoxaparina, 30 miligramos endovenoso en bolo, seguido de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. ¿Ok? Y finalmente, además de eso, mientras siga con dolor, son nitratos, entre otros medicamentos, ¿no? Eso es como tratamiento inicial, ¿ok? Del infarto agudo de miocardio elevado que va a trombólisis. Paciente va a cateterismo cardíaco. Quizás las nuevas drogas no les pregunten mucho, pero tienen que conocerla. Si tú vas a elegir cateterismo cardíaco, paciente, ¿qué medicamento utilizaría como antiagregante? Ticagrelor, 180 dosis de carga. ¿Ok? Seguido de 90 cada 12 como dosis de mantenimiento. Disminuye trombosis del stent, disminuye eventos coronarios a largo plazo. Estudia el plató para el ticagrelor. ¿Ok? Y luego de la angioplastía primaria ya no se anticoagula. La anticoagulación recibe en el momento de la angioplastía. Le ponen heparina con vivalirudina sola, ¿no? Va con heparina o vivalirudina sola. Entonces luego de eso regresa. Si no hay trombo residual, se queda solamente con doble antiagregación. Luego de la colocación de un stent, la doble antiagregación es 1 año. Eso llévense, 1 año. No, hay condiciones especiales que nosotros nos lleva a disminuir el tiempo de antiagregación, pero ustedes se tienen que llevar que es 1 año, 12 meses. Doble antiagregación. Además de algún fármaco adicional que tiene que ser su estatina, su beta bloqueante y alguna otra cosa, dependiendo del caso. No, beta bloqueante de hecho que se va a llevar. Estatina también de hecho que se va a llevar, ¿no? Pero si hay disfunción sistólica, ya su YEC, aumentarle su espironolactona, ¿no? Eso ya depende de lo que haya terminado el paciente. ST no elevado, aspirina, clopidogrel de carga o ticagrelor. ¿Por qué? Porque el ticagrelor también se estudia en el ST no elevado. Cualquiera de los dos, pero clopidogrel, yo creo que les van a seguir preguntando de clopidogrel. Dosis de carga 300 miligramos de clopidogrel. Y anticoagulación, enoxaparina.
1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. ¿Ok? Ahí tienen el pilar básico del tratamiento del síndrome coronario agudo, FT elevado y FTN elevado. Espero que no se olviden eso y que les haya servido bastante la clase. Eso sería todo, muchas gracias.